AC Noticias, periodismo multimedia. En esta ocasión tenemos el gusto de saludar hasta el sureste mexicano al coordinador general del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, Jorge Mier y Terán Suárez, quien ha estado al frente de estos trabajos precisamente para atender a la población afectada tras este frente frío número 9. Ya en su momento platicamos de las inundaciones a raíz de la presa que afectó también a esa entidad y nuevamente ahora son los embates del Frente Frío número 9 que continúan afectando a esa entidad. Un gusto tenerlo en este espacio. Buenas tardes, bienvenido. Francisca, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarla. Platíquenos cuál es la magnitud de las afectaciones. Ya habíamos platicado en este espacio, Agencia Central, aquí en Radiorama Valle de México, sobre el gran número de afectados que ya se habían presentado en meses anteriores y ahora se suma este Frente Frío número 9. Sí, pues sí, nuevamente tuvimos una afectación importante por estas lluvias históricas, por lo cierto. Desde hace más de 40 años que no se registraban precipitaciones de la cantidad de agua que nos cayó en esta ocasión y que sí, desafortunadamente sufrimos nuevamente la inundación, a prácticamente un mes de la última ocasión que estuvimos en estas condiciones. Principalmente en la ciudad de Villahermosa, en la capital del estado, con muchas colonias afectadas por estas inundaciones, que en algunos casos todavía después de 4 o 5 días que iniciaron las lluvias continúan con gran cantidad de agua, pero también en otras comunidades, en otros municipios del estado, donde también desafortunadamente tenemos estas afectaciones. ¿Cuál es el saldo preliminar de las afectaciones? Se hablaba de un número muy importante que, digamos, los colocaría en pues nuevamente afectados, porque ya reiteramos, en los hechos pasados ya estaban considerados como damnificados, como personas que habían sido afectados en su patrimonio, en sus enseres, en diversos ámbitos de su patrimonio. Sí, bueno, en el recuento preliminar que se hizo por parte de las unidades municipales, se estaba teniendo una suma cerca de las 60,000 personas afectadas. Habrá que revisar bien esa información, pues ya con el recuento total de daños. Desde luego, muchos de ellos ya salieron del problema que originalmente se tuvo en sus comunidades, otros se han ido aumentando con las lluvias últimas que hemos tenido, principalmente en los municipios serranos. Pero bueno, todavía estamos en medio de la contingencia para dar una cifra definitiva. También parte de las situaciones que señalaban los vecinos tenían que ver precisamente con estas pues obras públicas que se requieren en esa zona. Platíquenos un poco sobre este tema. Pues sí es necesario, es algo que se ha venido posponiendo por muchos años, prácticamente desde las inundaciones del 2007 en Tabasco, con distintos programas de obras de mitigación que ha presentado Conagua para el Estado y que desafortunadamente pues no se han cumplido, no se han llegado a concluir los trabajos, y los trabajos que se han realizado desafortunadamente también se les ha dejado de dar el mantenimiento adecuado. Revisábamos con la dirección local de Conagua, solamente en cuestión de bordos de protección que sí se construyeron a lo largo de todos estos años en Tabasco, pues ya no se les ha dado el mantenimiento, bordos que pues han tenido alguna afectación, que se han roto por la fuerza de las propias corrientes de agua, las tapas de las alcantarillas que se han robado, en fin, una serie de afectaciones que han tenido estas obras que sí se realizaron y que ya no se les ha dado mantenimiento, y que ahora es necesario nuevamente invertir una cantidad importante de dinero para poderlas reconstruir. Y por otro lado, obras que nunca se realizaron, que estaban incluidas en los distintos programas, que son de muchos millones de pesos, por supuesto, pero que desafortunadamente no bajaron los recursos para que se pudieran concluir y que sí hubieran ayudado en mucho
a mitigar los daños. Por supuesto, hubo obras que sí se realizaron, como la compuerta del Macayo, como algunos de estos portos y zonas de regulación que se hicieron, que han ayudado a evitar que estas lluvias provoquen afectaciones mayores como las que se vivieron en el 2007, pero aún así está inconcluso y es necesario continuar estas inversiones. Parte de ellas, el dragado del que ha hablado el presidente de la República, que se va a realizar por parte de la Secretaría de Marina en los ríos que atraviesan Tabasco. El 33% del agua del país atraviesa por Tabasco y es un estado donde nos llueven arriba de 2.400, 2.500 milímetros cúbicos al año, y es el estado que recibe la mayor cantidad de precipitaciones en todo el país. Un porcentaje muy alto, cerca del 40% del territorio tabasqueño son cuerpos de agua, así es que se requieren todas estas obras para mitigar los daños que nos causen las lluvias, los ciclones tropicales y las inundaciones. Estamos platicando con el coordinador general del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, Jorge Mier y Terán Suárez, aquí en la Agencia Central de Noticias. Hemos visto que en estas manifestaciones lo que reclaman precisamente los habitantes son estas obras públicas. En su momento fueron los censos, que se les incluyeran los censos del bienestar para poder acceder a los diferentes programas. Y en ese sentido, se tendría que hacer entonces, esperar en el presupuesto de egresos 2021 una inversión importante, además de la que ya comentaba sobre esta obra, para atender estas obras. Digamos, el Estado y los municipios que han resultado afectados tendrían que recibir recursos extraordinarios para atender esta situación. Bueno, son proyectos que debe de realizar Conagua, son obras federales que se tienen que realizar en el Estado. Conagua es la entidad responsable de realizar los trabajos en los cuerpos de agua del Estado, así es que les corresponde a ellos hacerlo. No serían participaciones estatales, sino que serían recursos que debe de invertir la propia Conagua. Sí, desde luego es un presupuesto que va a venir a beneficiar al Estado de Tabasco. Y quizá no tendrá que ser todo en un solo año, pero sí que se cumplan estos proyectos que se han preparado ya desde hace varios años, y quizá habrá que hacer alguna revisión si es que hay que modificar o no alguno, pero sí es necesario invertir en los próximos años dinero importante para Tabasco. Ojalá se cuente con esa disponibilidad y con esa voluntad para que así se realice. Ya en la conversación anterior que habíamos tenido, usted nos mencionaba que en el caso de los recursos del Fonden ya no alcanzaron a atender algunos de los efectos derivados de las inundaciones. En este caso, ¿cuál es la atención a la ciudadanía? ¿Cómo se cubrieron estos apoyos emergentes si es que se están entregando? Sí, todavía, ya no el Fonden como estaba, puesto que lo que se extingue son los fideicomisos. Tengo entendido que el Fonden se extingue a finales del año. Es decir, todavía ya se tomó la decisión por parte del Congreso, pero eso tiene una vigencia de acuerdo a los transitorios, así es que todavía estamos recibiendo algunos beneficios de este fondo. Y posteriormente también ha mencionado el secretario de Hacienda que los recursos, lo que desaparece es el fideicomiso como tal. Sin embargo, los recursos continuarán utilizándose. El dinero que estaba en este fideicomiso, o que está todavía en este fideicomiso, continuará utilizándose para apoyo a las personas que resulten afectadas o damnificadas por desastres de origen natural. Es decir, se sigue contando con ese apoyo, y en ese sentido, pues todavía se emitió anoche justamente la declaratoria de emergencia por parte de las autoridades federales. Sin embargo, también el Estado asume su responsabilidad y se están invirtiendo recursos en el apoyo a la población, por ejemplo, en renta de equipos de bombeo para poder sacar el agua de las colonias o comunidades que están afectadas, algo de ayuda humanitaria, en el establecimiento de refugios temporales para atender a las personas que han tenido que dejar sus casas para
protegerse de la inundación. En fin, el gobierno y los municipios también están atendiendo la contingencia y, por cierto, también hemos recibido el apoyo de otras entidades federativas como el gobierno de la Ciudad de México y el de Chiapas, que han mandado tanto personal como equipo para apoyar en los trabajos, y por supuesto algunas dependencias federales. En primer lugar, desde luego, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, que siempre están atentos a apoyar en casos de desastre, pero también CONAGUA, la Comisión Federal de Electricidad, la propia Coordinación Nacional de Protección Civil, han mandado personal y están apoyando con recursos para atender la contingencia. Por último, preguntarle, coordinador, en torno a lo que viene, porque este frente frío es el primero de varios que todavía le esperan a Tabasco, y también puntualizar el número de municipios que ya fueron declarados en situación de emergencia. No, bueno, no es el primero, porque ya vivimos a principio de mes los frentes fríos 4 y 5 que nos afectaron, ahora el 9 y el 11 que todavía nos está ocasionando algunas lluvias ya no tan importantes en Tabasco, algunos otros frentes fríos que también han atravesado la entidad sin causar mayores problemas, pero el pronóstico de frentes fríos que va a haber durante la temporada, que termina en mayo del próximo año, es de 54. Normalmente en Tabasco nos pega el 50%, alrededor del 50% de los frentes fríos que se registran en el país. Así es que, pues sí, todavía esperamos varios frentes fríos que van a estar atravesando por la entidad, unos con mayor fuerza, otros más debilitados, y unos causarán, por lo tanto, mayor afectación y otros menor afectación durante los próximos meses. Normalmente septiembre y octubre es donde recibimos la mayor cantidad de precipitaciones en el estado. Todavía nos lloverá algo en noviembre, inclusive en diciembre, lluvias más ligeras, pero que sí nos pueden, digo que pueden en algún momento dado presentarse de una forma más fuerte, y después entre enero y febrero, vuelve a venir una temporada donde tenemos frentes fríos que son un poquito más intensos. Y de ahí ya bajan, ya si llegamos a tener algunos frentes fríos que normalmente ya no nos causan afectaciones, y en muchas ocasiones ni siquiera generan precipitaciones. Eso es por parte. Y finalmente, la otra pregunta, fueron 8 los municipios que quedaron incluidos dentro de la declaratoria de emergencia. ¿Nos podría puntualizar cuáles son y si estos van a ser también los blancos de estos nuevos frentes fríos que vienen? Sí, bueno, los 8, a ver si me acuerdo de los 8: Centro, Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Jalapa y se me olvida ahí el octavo, me parece que es Entla. Bueno, es difícil decir si estos van a ser el blanco de los nuevos frentes fríos que se presenten, dependerá pues con la trayectoria y cómo se vayan derivando estos frentes fríos. Es muy común, por ejemplo, y ahora no nos afectaron tanto en la zona costera del estado. Normalmente los frentes fríos vienen acompañados del evento norte, que ocasiona vientos y oleaje en la zona costera. Ahora no ha sido el caso. No hemos tenido tanta afectación en esta parte del estado, pero esto incluye los municipios de Paraíso, Centla y Cárdenas. Desde luego, Centro, en la capital del estado, es un municipio que se ve afectado, aunque quizá no siempre por las precipitaciones, pero sí porque aquí atraviesan o confluyen muchos de los ríos del estado. Desde luego, los municipios de la sierra siempre son zonas que son afectables. Pero bueno, en ocasiones también se van hacia la parte sur, hacia los municipios de Tenosique, Barancán, Emiliano Zapata. Es difícil decir exactamente en este momento dónde nos podrán afectar los frentes fríos. Coordinador, ¿cuántas colonias son a nivel estatal las afectadas por este frente frío número 9? Pues tenemos alrededor, las más afectadas aquí en el municipio de Centro, alrededor de 8 o 9 colonias, con varios sectores, muchas de ellas. Hubo algunas otras colonias que tuvieron afectaciones, pero en menor medida. Y en el resto de los municipios que hay afectaciones, pues varía desde luego en cada municipio. En Cunduacán, por ejemplo, son más las comunidades que resultaron afectadas, alrededor de 6, 8 comunidades. En otros solamente fueron 1 o 2. En Cárdenas, por ejemplo, prácticamente fue la cabecera municipal, y algunas otras comunidades con daños menores. Es variable en cada municipio. Pero les reitero, todavía, por ejemplo,
no había habido afectaciones en los municipios de la zona serrana, en Teapa y Jalapa sobre todo, y con las lluvias que cayeron anoche de manera intensa en la sierra, aunque del lado de Chiapas, pero por el escurrimiento de estas aguas a través de los ríos, afectaron comunidades en la zona serrana. Todavía se pudiera llegar a agregar algún municipio más. Algunos ya han podido salir de la emergencia, otros todavía, en algunos ni siquiera hemos podido todavía llegar a atender. Se difundió mucho en redes sociales, coordinador, esta zona del hospital COVID de Petróleos Mexicanos que lamentablemente quedó pues sumamente afectado. ¿Cuál es la situación precisamente de ese inmueble y cómo quedan precisamente estas áreas sensibles que están atendiendo además la pandemia de COVID-19 frente a este fenómeno natural? Eso fue en el centro de la ciudad. Este hospital se encuentra en el centro de la ciudad. Obviamente el gobernador dio instrucciones que se le diera especial atención por tratarse de un hospital y además porque ahí había pacientes de COVID. Así es que se colocaron bombas en varios puntos de la colonia para desfogar lo más rápido posible el agua. Se logró prácticamente en un día bajar los niveles. En este momento ya no hay ninguna afectación en esa zona. Y de cualquier manera, el director del hospital tomó la decisión de evacuar a los pacientes a otros nosocomios y así se realizó. Se estuvo con el apoyo de personal de la Secretaría de Marina, se estuvo haciendo esta evacuación de todos los pacientes COVID del hospital. Pues le agradecemos muchísimo, coordinador, la posibilidad de platicar con nuestra audiencia sobre estos hechos que se suscitan en la entidad. Y estamos atentos a lo que ocurra precisamente con toda esta población que lamentablemente vuelve a ser afectada en menos casi de 20 días, precisamente ante los embates de este fenómeno natural y también por las situaciones dependientes en obras hidráulicas que nos comenta. Le agradecemos muchísimo la oportunidad y muy buenas tardes para usted y seguimos en contacto si nos lo permite. Muy buenas tardes, Francisca, con mucho gusto. Gracias al coordinador general del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, Jorge Mier y Terán Suárez, aquí en Agencia Central de Noticias.